Muchas veces yo me he cuestionado porque cuando ves que la iglesia no están todos, ¿dónde están todos aquellos que venían a la obra? ¿Dónde están los que eran antes de la pandemia que teníamos la iglesia grande? ¿Qué ha pasado? Se sacudió. Yo recuerdo que antes de que venga la pandemia, mi esposa recibió una palabra que la compartió también, y esta palabra tenía que ver mucho con lo que pasa con la iglesia. Y dice que el Señor iba a sacudir el árbol. Ya estaban más podridos, y para escogerlos el Señor. Y realmente en este tiempo que hemos pasado, que ha sido sorprendente, yo no sé si ustedes a veces meditan en lo que pasan. Cuando yo estoy yendo, digamos, a algún lugar, estoy caminando o estoy en vehículo, comienzo a recordar eso. Y digo, Señor, qué libertad ahora de poder movernos. Antes no podíamos salir a las calles, teníamos que estar encerrados. Teníamos que salir una vez a la semana para traer víveres. Hemos visto morir a muchos de nuestros hermanos, gracias. Y poco a poco el círculo se ha ido cerrando y nos íbamos enterando de las personas que iban muriendo. Para mí ha sido sorprendente en ese tiempo escuchar, pero más que escuchar nos escribían por WhatsApp. Tenemos un grupo muy grande de pastores, y de pronto así era tan seguido. Cada día el pastor tantos ha caído en el hospital, el otro está él está en su casa, y así terrible. Y de pronto empezó toda esa ola y nos quedamos sorprendidos, porque ya las siguientes noticias, casi a la mitad del año, cuando empezó el 2020, ya no era cayó al hospital, murió el pastor en Tarija, murió en Cochabamba, murió el otro, murió. Y a medida que íbamos tratando de apoyarnos unos a otros, veíamos ya, y las cifras subían. A un principio 10 pastores habían muerto, después 20, después 100, después 200, y así 250 pastores. Y seguía, porque los pastores seguíamos predicando, salíamos, íbamos a visitar personas y pensábamos en ayudar a toda esa gente, llevarles víveres, hacer algo. Y de pronto 300 pastores muertos, y empezaron a cerrarse el círculo, iban muriendo más. Hemos llegado a la cifra de casi 500 pastores en todo Bolivia muriendo, de los cuales tal vez ninguno sabe ni los conoce, pero son hombres de Dios que han dado su vida, que han dejado para servir a Dios y que han estado en el frente de batalla. Tal vez algunos imprudentemente, tal vez algunos pensando que la fe era tan grande para ellos que no les iba a hacer nada, y de pronto se han visto ahí frustrados porque no sucedía nada, y seguía. Y de pronto ya familias enteras empezaron a enfermar y comenzaron a caer otros, y el círculo se iba cerrando y se iba cerrando. Cuando digo que se va cerrando, es que es muy diferente escuchar cómo otros mueren y cuando se va acercando a la casa, qué doloroso es. Y de pronto se va cerrando más. Y cuando ya toca tu casa ya es más difícil. Y en esa ola tan fea, el año 21, mueren mis 2 hermanos en un mes, tocados por esta plaga. Y de pronto hay unos más temerosos que otros. Y mi familia, ustedes no saben cómo me cuidaban, como si fuera de cristal. Me cuidaban, pero no me dejaban salir. Yo me escapaba por hacer las cosas algunas. Voy a ir a comprar, y me iba a comprar a otro lado. Me encontraba con personas, oraba en la calle.
oraba por otras personas que estaban enfermas, se me acercaban, lo he visto a usted, antes predicaba por la televisión, puede orar por nosotros, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? Ha sido aterrador. Y de pronto ya toca la puerta más íntima, ¿no? Ya nos toca a nosotros. Y de pronto aparece mi esposa y mi hijita Sara. Ya les había dado a mi hijo Samuel allá en Estados Unidos, le dio. La pasó muy difícil mi hijo solito. A mi hija en Turquía, la otra, la misionera, igual, con secuelas muy duras. Hasta ahora mi hijo no puede recuperar totalmente su olfato y su gusto. Mi hija Mariela tiene medio pulmón que no funciona, pero sigue yendo a servir a otros países. Personas que damos nuestra vida por predicar. Y caemos en la casa, Sarita, mi esposa y yo. Y de pronto los tres nos aislamos, cada uno a mí me ponen en mi dormitorio y ellas se van al otro dormitorio. Y comienzan a sentirse muy mal ellas. Empiezan sus gargantas, empiezan a tener fiebre. Y nadie salía, ¿no? Entre ellas se apoyaban porque estaban juntas. Pero a mí me querían cuidar más por lo que tengo enfermedad de base, ¿no ve? Diabetes. Y Dios ha permitido que tenga, pues, bueno. Y entonces al día siguiente ellas estaban tan mal, así venían a mi dormitorio y de la puertita con barbijos y todo. Papá, ¿estás bien? No, así, yo estoy muy bien. Estoy bien. Pasa el siguiente día, papá, ¿estás bien? Estoy bien. Y no es que estaba mintiendo, sino que Dios me había guardado también. He sido asintomático, no he sentido nada de nada y he salido rápido de eso. Y entonces he visto la mano del Señor, pero también miren, toda la familia cayó. Y llegar hasta ese punto a uno le pone mal, y a veces hasta tu fe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero ese tiempo es lo más bello. Lo adorábamos al Señor, lo alabábamos. Algo curioso siempre me ha pasado. En mi familia hemos sido 5, mi familia paterna, 5. Papá, mamá, mi hermano mayor, mi hermanita y yo el último. 4 ya partieron, el único que quedó soy yo. Y de pronto cada muerte empezó mamá, después papá y después mis hermanos. Pero saben que cada vez que uno moría, apenas me enteraba, donde esté, siempre me he postrado y he adorado a Dios. Porque yo sé que Él nunca se equivoca, ni se va a equivocar. Él sabe cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Sea bendito su nombre para siempre. Igual hemos confiado en nuestros hijos allá, nos llamaban, estamos mal, que estamos siendo medicados. Igual, Dios, confiamos en ti y esperamos en ti. Pero a lo que me voy no es a recordar simplemente esto, sino que mucha fe de muchos hermanos es como si hubiera menguado, como si ya no hubiera esa pasión y ese corazón, aun cuando son sacudidos en su casa, no solamente por enfermedades, sino por circunstancias, igual siguen así, endurecidos en su corazón, tal vez por los miedos, los temores y tantas cosas, por los fracasos, por las desilusiones. Porque a veces deseamos que todo salga como nosotros deseamos. Yo también he deseado eso. Pero cuando no ha ocurrido, uno tiene que mirar a Dios y no mirar las circunstancias. Tienes que adorarlo y alabarlo, porque Él es digno de ser alabado y adorado. Y de pronto lo que les estoy compartiendo es para hacerles volver un poquito a entender que con razón la gente impía, con razón la gente que no conoce a Dios, dice cosas que uno no puede comprender. Cuando yo he predicado a tanta gente que he predicado, ellos me decían, algunos de ellos me decían, pero pastor, si existiera Dios, ¿por qué hay tantos enfermos?
Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en esta tierra? ¿Por qué ocurren tantas cosas? ¿Acaso Dios no puede evitar? ¿Acaso Dios no puede hacer esto? ¿Que Dios no puede hacer el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y de pronto aquellos que eran firmes y fieles terminaron apartándose del Señor y cayendo en pecado y resentidos con el Señor, aunque dicen que lo aman, porque ya no le obedecen en las cosas. Y de pronto al escuchar así a las personas, tu corazón se llena de congoja, y más aún en algunas personas que han estado tan cerca tuyo en la iglesia, cuando has visto emerger personas. Se pueden imaginar, hermanos, que con mi esposa, cuando charlamos, tenemos el privilegio de haber visto generaciones. A los niños que han nacido desde que hemos empezado la obra, ahora ya tienen 30 años, 31, 32. Imagínense verlos de bebés, ahora ya hombres hechos y derechos, casados, con hijos. Hemos visto muchas generaciones. Y yo recuerdo la otra vez que, hace tiempo atrás, unos 15 años, estaba por la calle caminando y de pronto se acerca un hermano y lo reconozco, que era de la iglesia, pero que ya no venía. No es que se fue porque que se quería apartar de la iglesia, sino que él se fue por necesidad y por trabajo, por ir a cambiar de lugar. Y de pronto se acerca y me dice: pastor, ¿cómo estás? Bien, le digo. ¿Y tú cómo estás? Estamos caminando, pastor, porque toda la familia era convertida. Y me dice: pastor, yo no puedo creer, o no creía las cosas que Dios hace, porque a veces vemos humanos, y a veces cuando no tenemos un corazón firme, comenzamos a cuestionarnos y decimos: ¿qué va a ser un pastor? ¿Qué es un hombre de Dios? ¿Qué es esto? Y yo me he cuestionado también contigo. Y también un día, cuando estábamos en la congregación y Dios empezó a mover su mano poderosa, y de pronto mi hijito, que estaba en la escuela dominical, tenía 11 añitos el muchachito, 11 añitos y en la escuela dominical. Y de pronto ese día le dijo a su papá: este niño, papi, no quiero entrar a la escuela dominical, quiero escucharlo al pastor. Y justo cuando comienza el Señor a moverse en eso, yo estaba ministrándolos y de pronto lo ministro a su papá, y él estaba a su mano derecha y estaba por orar por él, y lo miro al niño y le digo: tú vas a ser pastor. Y sigo, y es lo único que le he dicho. Y ahora cuando me encuentro con él me dice: ¿sabes qué? Recién ahora puedo entender. ¿Sabes por qué nos hemos ido? Porque había un mover en su corazón de mi hijo, y ahora él ha levantado una obra, es el pastor de nuestra iglesia. Ese niño de 11 años, al cual cuando le dije que iba a ser pastor, todos podían decir: wow, ¿qué se cree? Pero sucedió. Yo he visto hombres con llamado, que también les he dicho: el Señor tiene esto, mi esposa también, pero muchos creyeron, otros ni siquiera creyeron. Para creer hay que creer en que Dios es tan poderoso que puede hacer todas las cosas. Y de pronto nuestra fe ya no está puesta en lo que Dios puede hacer, sino en lo que los hombres hacen. Y ahí es donde perdemos. Y por eso yo quiero compartirles con respecto a esto que está pasando, porque hace un mes que he estado, menos de un mes, deben ser unos 25 días, en Cochabamba. Y ocurren tantos problemas. Los papás a veces hacen partícipes a sus hijitos o sus hijos de los problemas que ellos tienen o las circunstancias que están pasando, y de pronto no se dan cuenta cómo arrastran a sus hijos y los meten en serios problemas. Esos niños o esas niñas que ahora están asistiendo a la iglesia, que ahora van a la escuela dominical, que muchas veces se van a fijar que en el último vienen y se me abrazan y me dicen: hola pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Y me saludan. Es tan lindo rodearse de niños. Por eso les digo, he conocido tantos niños y he visto el amor de los niños hacia mi vida, y yo tener amor para ellos, porque de pronto Dios había hecho una obra tan linda
que podía mirar lo que el Señor había dicho: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y de pronto, así con tantos niños que veo, ustedes no se imaginan. Yo quisiera que ustedes estuvieran en mi lugar en este momento, y yo quisiera ser pueblo. Pero ver a esos niños que empiezan, mi corazón se aviva y digo: estos van a ser hombres, mujeres de Dios, porque están aprendiendo, van a ser una generación bendita, porque están yendo ya están conociendo de Dios a temprana edad. Pero el problema no es los niños, el problema son los papás. Los papás que no están sabiendo hacer lo que habían entendido, de que Dios los ha llamado primero a ellos para dejar un legado a sus hijos, dejarles a ese Dios no conocido por nuestros padres, sino que ahora son conocidos por nosotros, y ahora a través de nosotros son conocidos en nuestros hijos. Y de pronto, hace 25 días en Cochabamba estando, yo tenía un muchachito igual, un muchacho de casi 9 o 12 añitos, no me acuerdo bien su edad, porque lo he visto desde que ha nacido ese niño. Y su mamá yendo a la iglesia, a su mamá la conozco más de 25 años atrás. Una muchachita, cuando la conocí tenía 18 años. Y de pronto hay ese niño que todos los cultos iba a él con sus 2 hermanas y su mamá, y ahí estaba expectante. Sus abuelos también estaban en la iglesia. Y de pronto se comienza a sacudir el barco. Se comienza a sacudir el barco, y ahí empiezan los problemas. Y de pronto ese niño agarraba todas las veces que terminábamos el culto. Como yo viajo a Cochabamba, vengo aquí y sigo con la obra allá luchando. Él se acercaba al final del culto y me decía: pastor, qué lindo, ¿qué me aconsejas que lea? Quiero leer. Lee Mateo. Leía Mateo cuando iba: ya he leído Mateo, ¿ahora qué hago? He leído un poquito de Apocalipsis. Explícame. Un niño con un anhelo y un deseo de Dios extraordinario. Y ya cuando ya 2, 3, 4 años que yo lo veía, y iba creciendo. Y de pronto él se acercaba y me decía: pastor, yo ya no quiero ni estudiar, yo quiero ser igual que vos, quiero predicar la palabra. Y ese niño se leyó la Biblia entera. Pero de pronto, como les digo, se sacude el barco, los abuelos se van, empiezan las cosas dentro del hogar, empieza la riña entre esposo y esposa, y los que pagan son los hijos. Y de pronto, hace 25 días, como les decía, estaba en la iglesia y lo veo ya joven, 15 años tiene ahora él. 15 añitos, ya un hombrecito tratando de despertar para ser un joven. Y le digo: quiero hablar contigo. Y se sienta conmigo: ¿cómo estás, pastor? Siempre que nos abrazamos me da un beso. Yo no le he visto dar beso a sus abuelos, peor a su papá, pero conmigo así. Y se siente y le digo: oye, te he extrañado, hace tiempo que no te veo. ¿Qué ha pasado contigo? Pastor, ahí las cosas que han pasado también. Mis papás han terminado divorciados. Pero qué bueno que se hayan divorciado, porque eran tantas peleas. Veía cómo la maltrataba mi mamá. No hacía, era malo. Y lo comienzo a escuchar así, las cosas que hablaba el muchacho. Yo me quedé consternado al escucharle así. Y de pronto me mira así fijo a los ojos y me dice: ¿sabes qué, pastor? Ya no creo en Dios. Ya no creo. Para mí no existe Dios. ¿Sabes qué ahora yo quiero hacer? Mi vida, no molesto a nadie y quiero tenerla así. Pero ¿cómo puedes decir eso, hijito? Sí. A mí me traía mi mamá, pero yo me sentía como encarcelado, porque mis papás decían una cosa y hacían otra. Y ¿sabes qué? A nosotros nos decían: no hables mal, no digas eso, el Señor se va a enojar. Pero ellos gritaban, se insultaban, decían: ¿para qué? ¿Para qué venir a una iglesia? ¿Para qué saber esas cosas? Yo tengo que disfrutar.
¿Sabes qué? Mi corazón estaba llorando, no mis ojos, mi corazón lloraba. Al verlo ante él, era otra persona totalmente diferente a ese niño con vivaz y todo, que amaba a Dios. Y después le hablé, Dios puso palabras para que le hablara, y él bajaba su cabecita y de pronto agarra y pone su vista hacia el otro lado. Yo sé que el Espíritu de Dios empezó a hurgarle el corazoncito, pero agarró y me dijo: ¿sabes qué, pastor? Hubiera querido morirme antes. Yo quiero la muerte, me dijo. Y se paró y se fue. Me quedé traumado. Me levanté, quise hablar con los hermanos, les dije: no quiero hablar con ustedes, después vamos a hablar. No sabía qué hacer, me fui y lloré con Dios. Por eso les digo, a veces son felicidades de verlos cumpliendo el propósito de Dios, y otros que ya no quieren saber de Dios. Entonces, viendo todo esto, así como ustedes son humanos, yo también soy humano. Tengo una parte humana también en mi vida, aunque Dios ha llenado mi vida con el Espíritu de Dios y me ha vuelto un siervo de Dios, porque Él me llamó para predicar la palabra. Pero aún así siento en mi vida como ustedes sienten, y muchas veces más que ustedes, porque son personas que los he llevado al camino del Señor, les he compartido de Dios y ellos estaban caminando. Y sabes que ahora ya tengo mucho temor, ese temor de Dios, no ese miedo. Que cuando veo a los papás y veo que sus hijitas son tan amorosas, sus hijitos así, y de pronto mi corazón: ay, qué lindo que estén los niños, pero viéndolos a los papás digo: ¿y cuál será su futuro? ¿Dónde terminarán estos muchachos? ¿Dónde terminarán estas niñas? ¿Sabe que a mí me basta hablar con uno de sus hijos de usted? Un minuto y me doy cuenta cómo son los papás en su casa. Solo un minuto. Allí, cuando muchas veces me quedo con algo y me vienen a abrazar: ¿y cómo estás? ¿Y cómo están tus papás? Un minuto y sé lo que está pasando en su casa. Y el Espíritu de Dios comienza a ponerme tristeza en el corazón por lo que están pasando. ¿Qué puedes pensar de esos niños que están? ¿Y por qué no vino tu mamá? No quiere venir. Suficiente para darte cuenta de lo que está pasando. Y cómo esa niña va a poder entender que su madre dice: yo no quiero ir, o su padre. ¿Dónde vamos a llegar? Pero ¿saben qué, padres? Cuando son niños, ustedes les dicen lo que pueden hacer. Pero cuando ya sean adolescentes y cuando sean jóvenes, ya no van a poder ni agarrarlos. Y todo lo que están sembrando en este tiempo lo van a cosechar, y con creces. Aunque lloren, va a ser muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque no hemos puesto el interés ni el respeto a Dios para no jugar con las cosas. Recuerden que tenemos un enemigo que no es un contrincante, es el enemigo de nuestras almas, que Él no siente nada. Él siente placer cuando matan a un niño. Él siente placer cuando ve a un niño que lo cortan en pedazos. Satanás y sus demonios viven de ese placer, de ese gusto, porque como no puede hacer nada con Dios, destruye a lo que Dios ama más que a todo. Hermanos, ¿no le duele a usted ver en el Face que tanto miramos eso? Desapareció tal niño, desapareció tal niña, desapareció un joven, desapareció otro joven. ¿Saben dónde están esos jóvenes? ¿Saben dónde están esos niños que ya no van a poder haber ni la vida tal vez? La trata y el tráfico de niños es el negocio más grande en este tiempo en el planeta Tierra. El abuso sexual de los niños
es el primer problema en todos los Estados Unidos. ¿Y saben quiénes proveen de niños a Estados Unidos? México. Es aterrador lo que se ve. Es fuera de lugar. Y por eso les decía a un principio lo que les hablaba del COVID, de lo que pasó. Cuidado que se vaya cerrando el círculo. Cuidado que se le vaya cerrando el círculo. Y cuando toque la puerta de su casa, yo sé que ese día vas a clamar a Dios. Yo sé que vas a gritar hacia el corazón de Dios. Y no es que no te va a escuchar Dios, te va a escuchar. Pero ya va a ser tarde en lo que tú no has hecho. Hay tiempo para todo. Para todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amados, yo quiero que entiendan. Estamos viviendo, nos ha tocado una época la más terrible que pueda pasar. Es el tiempo final, pero es el tiempo más duro que nos va a tocar vivir. Vivir. Es aterrador lo que viene. Esta mañana yo conversaba con uno de mis nietos. Desde las 6 de la mañana me llama: abuelo, ¿qué ojo tan? Sí, están durmiendo todos. Mi Emanuel. Vamos. Y comenzamos a hablar con mi nieto. Y mientras yo hablaba con mi nieto tiene 8 añitos. Mientras hablaba con Emanuel, mi cabeza dio vueltas, un revoltijo en mi cabeza. Lo que le va a tocar vivir a él, lo que le va a tocar vivir a su hermanito Noah, mi otro nieto que tiene 6 añitos. Y después a las 7 de la mañana que seguíamos hablando, aparece por su hombro uno muy chiquitito y dice: ¿lo ves, abuelo? Al más querido papuchón, dice, ¿no? Y era Jeremías. Él tiene 4 añitos. Hola, abuelo, ¿cómo estás? Hermoso. Y veo a mis nietos de jóvenes. Van a vivir algo aterrador. ¿Saben qué, amados? Estoy preparando para septiembre un seminario que Dios empezó a hurgar mi corazón de una forma terrible sobre lo que van a pasar nuestros hijos y nuestros nietos. Y van a tener que enfrentarlo. Y que esto no es de ahora. Esto nació en 1956, pero que recién ahora está en su apogeo y se llama la inteligencia artificial. Ay, hermano, lo que Dios empezó a remover mi corazón para ver eso. Oh, y saben que estoy aterrado. Por eso estoy preparando todo eso para mostrarles que va a haber tanta injusticia en esta tierra que no vas a saber cómo hacerlo. Saben que la inteligencia artificial ha sido creada por los hombres. Y si los hombres somos fallidos, la inteligencia artificial se equivoca. Y ya se ha empezado a equivocar hace muchos años. El reconocimiento facial, que usted agarra su teléfono y esto, hicieron pruebas antes en 1993 más o menos, hicieron pruebas en Londres. Sacaron un coche con cámaras arriba y hacían reconocimientos faciales de la gente, lo que estaba pasando, y reconocían su rostro y buscaban en los datos e información. Y reconocieron a un muchacho de 14 años y lo detuvieron. Pero se acercaron unas personas que están ayudando. Hay un grupo que está ayudando para tratar de volcar todo eso a favor de la juventud, para ayudarlos, que se llama la Liga de los Defensores de la Inteligencia Artificial. Y ellos se acercaron para hablar. Los policías lo acercaron a un muchacho de 14 años. ¿Y sabe qué? La máquina se había equivocado. No era verdad. Ese chico no era un delincuente, pero la máquina dijo que era un delincuente. Se van a equivocar. La inteligencia artificial va a cuidar, no
a buscar a nuestros hijos. Han hecho un estudio en Estados Unidos, en Houston y en Cleveland, donde estaban haciendo reconocimiento facial, pero han puesto, ¿saben por quién habían puesto esto? Por una empresa, Amazon, que muchos la han escuchado ustedes. Amazon quería vender ese banco de información que tenía, porque tiene un montón de millones de personas que compran online. Las personas que compran online son registradas en su banco de información de ellos. Y de pronto ellos querían dar este tipo de información al FBI, para que el FBI pudiera buscar qué antecedentes tenían todos. Y fue tan grave, hermanos, que, como dice la inteligencia artificial, ¿sabes qué hace? Tú la puedes programar para que haga esto, para esto y con esto. Esa es la primera forma que puede dar un resultado, pero también se equivoca. Pero hay otra que le das solo información y le dices que ella haga lo que piensa. Y ahí es cuando ella comienza a pensar y comienza a catalogar. ¿Saben en qué hicieron prueba? En trabajos. Solicitudes de trabajo que llegaban a este FBI para contratar en empresas. Y llegaban las cartillas, y ¿saben qué hacía esta máquina? Porque son máquinas que manejan todo esto, son códigos. Y de pronto, ¿sabe qué hace? Había sabido discriminar por raza. ¿Y saben por qué? Porque los creadores de la inteligencia artificial han sido blancos, y a los negros no les gusta. A la máquina no le gusta y hace diferenciación. Y si son mujeres, también las bajan. Por eso el nivel de trabajo va a ser controlado por eso. El nivel de crédito en los bancos van a ser controlados por eso también. Ahora imagínense toda esa atrocidad con equivocaciones de estas máquinas, porque son máquinas. Nuestros hijos, ¿qué van a hacer de ellos? Y a uno que lo metan dentro y le pongan como sentenciado, totalmente ya en todo va a bajar. En China, ¿saben cómo se reconoce? Dice esta muchacha que la están entrevistando y que ella va, todo se hace mediante tu reconocimiento facial. Vas a comprar una Coca-Cola, pones hay también para pagar con tarjeta, lo que tú quieras, pero ahora se está modernizando a tal punto que tú vas a comprar una Coca-Cola, metes los datos y te sale en la pantalla y te reconoce facialmente, y entonces sabe todo tu manejo económico, y entonces recién puedes comprar él. Ahora, dice ella, yo tengo amigos o conozco a mis amigos, ¿sabe por qué? Por su estado financiero. Ya no me atrevo yo a escoger quiénes van a ser mis amigos. La máquina me dice quiénes tienen un buen récord económico, esos van a ser tus amigos. Por eso les digo, va a ser aterrador lo que va a pasar. Y estamos en el preámbulo, y son nuestros hijos. Ahora, cuando estaba haciendo y preparando todo esto de la inteligencia artificial, que lo voy a dar en septiembre, mi corazón comenzó a acordarme y la Biblia empezó a ministrar mi corazón. Usted sabe por qué Luzbel, el que ahora conocemos como Satanás, por qué se rebeló contra Dios. Dice la Biblia, hasta que se halló en él maldad. ¿Y saben qué? Recuerden esto. No solo la inteligencia artificial, todo viene de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Todo lo que existe en esta tierra que no es con la sabiduría de Dios proviene de cosa buena o mala. En otras palabras, la inteligencia artificial tiene sus cosas buenas como tiene sus cosas malas, pero depende en qué manos cae. ¿Y saben qué manos está cayendo? En los que quieren poder.
Dice que las elecciones del 2016 en Estados Unidos la perdió. ¿Sabe por qué la perdió? Porque uno se molestó y le llamó la atención al creador de YouTube, o no, de Facebook. Le llamó la atención y le dijo que no, que tiene que borrar esas cosas, que no tiene que hacer, y que iba a atentar. Y en su plataforma, para presentarse como candidato y decirle, pues yo voy a quitar esas cosas que en vez de ayudar a nuestros hijos están haciendo daño, ¿no? Él agarró y dijo, sí, está bien. Y hizo un solo mensaje en esto y mandó por Face, y les dio sutilmente que no votaran por porque quería borrarlo Facebook. Y en una hora consiguió 300,000 votantes en contra. ¿Y sabe por cuánto perdió esa elección? Por 100,000 votos. Hasta las elecciones van a manipularlas a su gusto. Ya no hay derecho, ya nada vamos a poder hacer. Entonces, pastor, estamos fregados, refregados. Por eso ahora viene lo que Dios quiere hablarles a ustedes. ¿Qué es lo que usted tiene ahora? ¿Qué es, si usted es un cristiano que sigue los principios de Dios, qué es lo que tiene usted? ¿Qué puede usted hacer por su familia? ¿Tiene algo? O usted puede ser el más capaz, pero si no tiene a Cristo y no vive conforme a Cristo, es como si nada, igual va a ser vencido por el mal. Entonces, el título de esta prédica es esta que la van a ver. Tienes que saber. Tienes que saber. En esta inquietud que estoy en estos días, antes de ayer, en una madrugada, así fue tremendo, porque había estado llorando con Dios y me empezó a enseñar en menos de un tiempo versículos y cosas en mi cabeza para poder entender, pero llegó a esto tienes que saber cómo fue y por qué fue, para qué fue y todo eso. Así que lo que les voy a compartir hoy día tiene que ver muchísimo con esto, para que usted pueda entender qué tiene. No estoy hablando de lo económico, sino qué tiene usted por ser creyente, por ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si usted no tiene a Cristo, búsquelo cuanto antes, porque si no, no tiene nada. Está perdido, perdida. Así que voy a empezar por el primer verso. Voy a utilizar una versión para hacerlo más fácil, más entendible. Es Génesis capítulo 1, versículo 31. Voy a utilizar la traducción al lenguaje actual, la TLA. Este capítulo 1 nos habla cómo Dios puso en orden la tierra y también habla de la creación. Hoy me voy a situar solo en lo que es la creación. Y al sexto día, Dios creó al hombre, a la mujer, las bestias más, le dijo qué debe comer y qué debe hacer, y terminó su obra al sexto día. Y mire lo que dice: mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. ¿Por qué he tomado esto? Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación. ¿Cuál era su creación? Era el planeta Tierra, eran los animales que había hecho, eran los árboles, las frutas, las fuentes de agua, los mares, todo lo que había creado. Al hombre y a la mujer lo bendijo y le dijo: multiplícate, fructifica, sé señor de esta tierra, señoréate todo sobre los peces, las aves, sobre todo lo creado es para ti. Y lo bendijo y le dijo: multiplícate, fructifícate. Y contempló Dios toda esa belleza y le dio admiración a Dios. Se puede imaginar así, Dios admirado por lo que está. Y en medio de mi sueño, ¿qué pasó?
Y dije, Señor, ¿cómo nos maravillamos de los seres humanos? ¿Cómo vemos a través de la televisión o vamos a lugares públicos y comenzamos a ver personas con talentos y diferentes talentos que se mueven en la tierra, atletas como Isaías Bolt, que corre como fuera una gacela? Vemos a músicos que han habido también antes, Mozart, Beethoven y todo se destreza. Qué bárbaros para todo eso. Y uno se pone a pensar, ¿por qué unos y no otros? ¿Acaso no somos creación de Dios? Y de pronto mirando esta hermosura y la creación, cuando tú vas al campo ves unas fuentes de agua o ves cataratas y miras lugares tan hermosos que uno se queda sorprendido y dice, oh, wow, qué hermoso es esto. Y si vas a otros países también te asombra de la belleza que existe, de lugares tan hermosos. Y uno dice, wow, la creación de Dios. Pero en lo que Dios me despertó me decía, eso no es lo que yo he hecho. Y yo me quedé así sorprendido, ¿cómo que no lo que hice? No, hijo. En el capítulo 6, cuando vino el diluvio, todo se destruyó, todo se removió, la tierra tuvo una catástrofe. Hubo un cataclismo. Las aguas que iban por este lado se fueron por otro lado. Los cerros que estaban elevados se cayeron y salieron. Las planicies se emergieron hacia arriba. Todo se desordenó. Pero lo que había es lo único que no se quitó: la vida. Y por eso germinó, y los árboles y las fuentes de agua y todo eso, y vemos esa belleza, pero no fue como la creó Dios. Si estas cosas nos admiran, ¿cómo habrá sido la creación? Por eso dice que Dios admiraba la gran belleza de su creación. Y en medio de eso estábamos nosotros, los seres humanos. Pero pastor, ¿cómo éramos los seres humanos? Vamos a irnos a la Biblia. En la Biblia nos va a enseñar cómo éramos, o cómo nos había creado Dios y qué quería Dios con esto. Eclesiastés capítulo 3, versículos 11 al 15. Igual voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Y dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Ahí ven una palabra tan linda. No es la palabra hermoso, sino lo que más sorprende es todo. Eso quiere decir todo. Todo hermoso. Pero ¿por qué fallamos tanto? ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué nacen con defectos los niños? ¿Por qué los animales se comportan de esa forma? ¿Por qué hay bestias en este mundo? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad en el ser humano? Si Dios creó todo, lo hizo hermoso. Además, mire lo que dice, además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. O sea, todos nosotros tenemos la capacidad de entender un pasado, un presente y un futuro. No sé si me entiende. Y sabe que en este tiempo tú vives igual. Tu pasado va a ser tu presente y también va a ser tu futuro. El que siembra sin Dios, en vano está sembrando. Si Dios no edifica tu casa, en vano están los edificadores. Sin embargo, sigue, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien.
como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. A su creación no hay nada que agregarle, ni nada que quitarle. Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Amados, todo lo que ha hecho Dios no necesita aumentarle ni quitarle. Pero si nosotros vemos en los seres humanos, pucha, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos jóvenes, como nosotros a un tiempo éramos jóvenes, o nuestras otras generaciones, o otros, porque todo ha sido igual, lo mismo se repite, lo mismo se repite? ¿Por qué algunos surgen y otros no? Como el otro día compartía con los líderes y les decía, es tremendo. No todos tuvieron una oportunidad de ir a un buen colegio, recibir una buena educación. Algunos ni siquiera fueron a un colegio. Pero nada es pretexto cuando uno quiere ser algo, cuando uno quiere proponerse ser algo. Hay gente que ha logrado cosas, pero ni siquiera teniendo cosas son personas que están haciendo algo bueno. Muchos dicen, los papás hemos pensado, hay que darles título a nuestros hijos porque con eso se van a defender. Tenemos tantos hijos que tienen títulos, pero si no quieren trabajar no van a hacer nada. Por más que tengan 1 o 10 títulos, el que nació flojo, flojo se va a quedar. Alguien tiene que revertir eso. Si Dios lo creó perfecto, no necesita aumentar o quitar. Algo está pasando en nuestro interior, algo no está bien. Y a eso es a lo que me refiero. Yo no sé de dónde. No hay explicaciones para entender las cosas. Pero sí ahora entiendo que si alguien buscara un poquito en la Biblia encontrara las respuestas. Hay gente que es tan soberbia y altiva. ¿Y de quién creen que ha aprendido eso? Del diablo, porque el diablo fue el primer soberbio y rebelde que se rebeló contra Dios. Y dijo, voy a ser al lado del norte, al lado de Dios me voy a hacer, y voy a ser semejante al Altísimo. Tú ves con tanta pobreza de mente a esas personas. Han estudiado, tienen cosas, pero los miras y dices, ¿por qué son tan flojos? Por eso la Biblia nos llama, no sean ociosos, no se metan con esos, porque contagian. Cuidado. Entonces se pueden imaginar, el ejemplo de dar a tus hijos no es una parte, es un todo. Yo me fijo en algunas personas y dicen, ¿la conoces a fulana de tal? ¿La has visto qué trabajadora es? Sí, es que su mamá era igualita o su papá era igual. Por eso es así. Así era. Y la ves, oye, ¿has visto qué flojo? Vive de la manga, porque así hay que hablar. De la manga vive. Su papá era igualito. Oh, su mamá hacía todo. Él, ¿qué le importa? ¿Cómo se repite? Dios mío. ¿Y eso por qué es? No, Dios no los hizo así. Ahora no le echemos la culpa a Dios. ¿Ah? Ya no le echemos la culpa a Dios. Aquí dice que lo creó al hombre perfecto. Mire, se lo voy a leer. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29.
¿Qué decía Salomón cuando escribía esto? Dice: lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Ahora échele la culpa a los, es que no hay trabajo. Hermano, el que quiere trabajar, trabaja de lo que sea. El que ama su casa va a trabajar de lo que sea. No, pero es que yo quiero ser gerente. No sabes ni gerentar tu vida y vas a gerentar a gente. Pero es que yo he estudiado. Qué pena, pues, mi hijo. Aquí no se vive de títulos, se vive de trabajo y se come. No seas como yo. A un principio, cuando me iba a casar, no sabe lo que me ha pasado. Es que es de película, no puedo callarme y contarles eso. Tengo que decirles. Saben que yo estaba construyendo y me había habituado al sistema de trabajo que yo tenía, ¿sí? Hacía una construcción o hacía una remodelación o hacía una decoración de algún restaurante y cosas, y de pronto ganaba mucha plata. Realmente he ganado mucho. Y entonces ganaba y no trabajaba pues 7, 8 meses hasta que venga otra cosa. Pero en esos 8 meses pues disfrutaba de todo, hasta auto me compraba, hacía lo que quería. Ganaba muy bien. Pero me tocó, pues me enamoré de mi bella esposa. Y no aguantamos más. 4 meses casémonos, ya, ¿cómo pues? No, uno se va a ir quemando, si no. 4 meses y nos casamos con mi esposa casi al quinto. Pero cuando fuimos a pedir la mano con mi papá y mi mamá, yo estaba sin trabajo. Estaba esperando que me salga otro trabajo. Había presentado unos proyectos, pero no salía nada. Y de pronto vamos a pedir la mano. Ahí están mis suegros, están mis papás, está mi esposita, mi futura esposa, y yo sentado. Y mi suegro me pregunta: hermano, mire, ¿cómo era yo? Todavía no estaba metido en Dios, no estaba dentro de Dios, no vivía en Dios, no hacía caso a Dios, hacía lo que me daba la gana. Y agarro a mi suegro y me dice: qué lindo, quieren casarse, sí, por eso hemos venido para pedir la mano. Qué lindo, sí, me parece. Te conocemos, Alejandro, eres un buen chico, si supiera cómo era. Y entonces agarro a mi suegro y me dice: Alejandro, ¿y de qué van a vivir? Todo preocupado, su papá, ¿no? Su hijita menor todavía. ¿Y de qué van a vivir? ¿Sabe qué contesté yo? Y todavía así, todo hecho, el que lo estaba haciendo también, de amor. Eso le he contestado a mi suegro. ¿De qué van a vivir? De amor. Y mi suegro me miró así todo desconcertado y se hizo una mueca de sonrisa. Qué lindo, me dijo así. Yo si hubiera dicho: suegro, un sopapo le hubiera dado ese sinvergüenza. ¿Cómo? Y de amor. ¿Qué le pasa a este sinvergüenza? Es su hija, es su tesoro. No, y yo sé que por respeto nada más, porque era muy respetuoso mi suegro. Así, sí, hijita, me dijo: ¿de qué va a comer y de qué va a vestir? Me dijo. Ya me pescó en curva. ¿Qué le iba a decir? Es que me va a salir un trabajo, es que voy a hacer. Los hombres, cuando estamos en el mundo, somos fantasiosos, somos mentirosos y somos ilusionistas. Hablamos cosas, pero no somos realistas. Y saben que las mujeres se dejan embaucar por uno que les habla bonito, que es tan tierno. No lo conoces, es tan tierno. Ay, parece un osito. Y me ama y me dice cosas lindas. No vas a vivir de eso. Vas a tener que pasar mucho sufrimiento. Tú estás aceptando eso. Tú estás diciendo sí. Después no le eches la culpa, eres tú. Tú eres el que dice sí.
Y entonces salió mi padre al encuentro, ¿ya? Porque me vio, o sea, en problemas. Papá salió enfrente y dijo: no, un momento, mi hijo es socio de una mina de oro y que teníamos adentro en Guanay, una mina de oro, ya van a venir los dividendos. Y además mi hijo es un hombre muy capaz. Ay, ya, qué bien, pero no se la creyó mi suegro. No se la creyó, es muy inteligente. Pero bueno, que anda listo. Una semana antes de casarme me sale mi trabajo. Mira qué bueno es Dios. Me sale un trabajo, hermano, y comienzo a hacer, comienza a entrarnos la plata. El hijo preferido era un sinvergüenza. Hermano, como no podían pagarme todo lo que yo les había pedido, agarra y me dice: haremos un trato, tiene que entregarnos ya la obra. Sí, ya les voy a entregar, falta un mes, pero ustedes no me han cumplido ni con el 20%. ¿Qué me van a dar? Le proponemos, le vamos a dar un auto BMW que tenemos, yo lo tengo, un BMW, se lo doy a cuenta de pago. Bueno, ya tenía hasta auto y un BMW. Lo hubieras visto al farsante. Y no tenía lo que necesitaba. Hermano, ya estoy concluyendo la obra y me seguían debiendo. Y me dice: pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no les voy a entregar la obra. No, es que tiene que funcionar. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, tengo otro auto más para darle. Ya, para mi esposa. Y me da un Bronco con asientos de avión, todo lo que tú quieras. Lo recibo. Mamita, es tuyo. Ni manejar sabía mi esposa. Según yo estaba haciendo el día. Termino la obra, entrego todo lo que quieras, y después no había liquidez y no había trabajo. Y los papeles del BMW habían sido falsos. Y me quitan el auto. Pero antes de quitarme, yo era pues bien bonachoncito, era un borrachito, lo que era también. Frente a mi casa había un lugar donde lavan autos y yo lo guardaba ahí el auto. Entonces les compraba sus trajes de goma, ellos me amaban, pues era hecho el tipo era, pero no era nada de eso. Y dejé el auto, el BMW, ese día, y les digo: me lo van a lavar porque tengo una cena esta noche. Cuando vuelvo a recoger el auto, no había el auto en el garaje. Y digo: ¿dónde está el auto? No, uno de los chicos lo ha sacado y no vuelve. Pero ¿cómo pues? ¿Cómo? Cuando llega otro de los chicos y dices: no, señor, doble campana le ha pegado en la chachicala. El auto estaba hecho añicos. Lo he hecho arreglar. Vienen con los papeles chutos, me quitan el auto. Con el otro he tenido que vender para solventar la casa. Y después ya no tenía trabajo. Ya tenía un año con mi esposa casada, ya no sabía qué hacer. Mi esposa es una mujer de oro. Ella trabajaba de todo. Y claro, el vagoneta, bien sentado en su cama, mirando televisión, todo, ya va a salir un contrato, ya va a venir, ya vas a ver, vamos a viajar hasta Estados Unidos, no te preocupes. Mentiroso, sinvergüenza. Hasta que Dios tuvo que darme el golpe de estado. Fue un golpe muy duro, demasiado duro, muy fuerte. Mi hijita Leandra tenía 2 añitos y medio. Mi Marielita tenía 1 añito y medio. Y un día estamos en la casa y cuando veo en la mesa era la hora del almuerzo y mi esposa estaba dándoles tecito con pan. Yo la miro y le digo: ¿cómo les vas a dar té con pan en hora de almuerzo? No tenemos nada, flaco.
No tenemos nada, yo ya no puedo, no tengo de dónde traer. Ya les he pedido tanto a mis papás, ya no quieren ni ayudarme. Pero ¿cómo van a ser tan malos? ¿Qué les pasa a ellos? Ellos deberían ayudarnos. Yo estaba viviendo en su casa. Todavía eso más. Y hizo mi esposa y le di las chicas y mi corazón se empezó a hacer chuño. Y dije, va a pasar esto. Al día siguiente ya no había sobrecito de té con azúcar, no había nada. Y mi esposa se echa a mi lado, se echa a mi lado así. Y yo miro, ya era la 1 de la tarde y le digo, no vamos a comer nada, no hay nada. Pero no podemos dejar a las chicas, no hay nada. Ahora verás vos, búscate la vida, haz lo que quieras, pero yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada más desde hoy día. Ocha, a esa mujer tan hermosa, ahora la veía como un león enojado conmigo. No voy a hacer, pero no seas así, dame tiempo, ya va a salir. No voy a hacer nada, y no hizo nada. Entonces yo me hice el valiente. ¿Qué creerá, no? Vamos a ver. He ido a la tienda y como era medio cuello, al araco, señora, ¿sabe que me va a salir mi contrato? Y yo le voy a pagar el doble, présteme algunas cosas. Ah, claro, don Alejandro. He vuelto con unas bolsas. Aquí está. Ah, qué bueno, papito, gracias. Y comimos, y hecho como si hubiera hecho una proeza. Imagínenselo a ese hombre sacrificado, se prestó de la tienda. Qué estupidez, ¿no? Ay, ha durado 2, 3 días. Y otra vuelta echada a mi esposa a mi lado. Y no vamos a comer, hija. He traído víveres, esto dura para un mes. Porque los hombres pensamos que nunca se acaba, ¿no ve? Que todo dura años. No hay, hijo, te la verás. Y ahora voy a ir otra vuelta a la tienda. Va, no, señor, si usted no me paga primero eso no le doy. Y Dios empezó a cerrar las puertas. Y he llorado. No he llorado de impotencia, he llorado de rabia. Y he dicho, ¿qué clase de hombre eres? Y a mí me vino en el pensamiento, yo me había convertido cuando tenía 14 años. Y digo, ¿qué clase de hombre si yo tengo aquí a Dios? ¿Qué me pasa? Voy a buscar trabajo de lo que sea. De lo que sea. He ido donde un amigo. Nada, nada, todo se cerraba. Voy donde su cuñado de mi esposa, de su hermana mayor. Y él era médico y me dice, Alejandro, pero no te puedo ofrecer mucho, de lo que sea. De lo que sea, por favor. De lo que sea, no importa. De lo que sea. Y él, como yo era su cuñado, no, ¿cómo le voy a hacer algo? Entonces me llevó al Ministerio de Salud. Me puso en el departamento de planificación, yo arquitecto, en el departamento de planificación para hacer. Yo le digo, muchas gracias. Sí, Ale, pero te tengo que explicar que no vas a ganar mucho. Estoy hablando de casi 35 años atrás. No vas a ganar mucho, pero ¿por qué? ¿Cuánto me vale? No importa lo que sea, le digo. Ya cuando voy a fin de mes, mi sueldo era 185 bolivianos. ¿Por qué? Porque yo había entrado a trabajar ahí con un ítem de camillero del Hospital Obrero. Y no sabe cuán alegre estaba porque me habían pagado. Hubieran visto a mi esposa que decía, dale, tenemos aunque sea mensual esto. Tenemos este poquito. Pero Dios nos va a dar. Y ahí yo dije, no puede ser que yo haga eso, voy a trabajar, me voy a dar. Y empecé a trabajar, hermano. A los 3 meses me subieron de cargo. Al año ya estaba como asesor del Banco Mundial en el área de hospitales. Al siguiente año estaba haciendo el presupuesto de la nación en salud. Había hecho un posgrado de planificación en salud, o sea que me podía meter en toda área de salud.
Al segundo año ya estaba trabajando para la OMS, OPS. Ganaba muy bien. Y Dios va a quebrar mi corazón nuevamente. Estoy haciendo mis planes, revisando un hospital. Bien estaba. Todo estaba yendo supuestamente marchando. Ya estaba mejor mi familia, ya estábamos yendo porque ya ganaba más. Ya habíamos ampliado en su casa de mi suegro un poquito para que vivamos un poquito mejor. Escucho la voz de Dios. Deja todo y sírveme. Oh, qué día más hermoso. Qué día más espectacular. Me di la vuelta a mi computadora, hice mi renuncia, la presenté, me salí. Hasta el día de hoy sirviéndole a Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mi vida iba para allá, para la destrucción. Iba a destruir a mis hijos. Iba a destruir a la esposa más maravillosa que tenía. Iba a dejarles un legado terrible a mis hijos, de un hombre borracho, sinvergüenza, flojo, aprovechador. Ese era lo que iban a tener como espejo. Iban a tener una mujer sufrida, que no iba a tener nada, que iba a llorar todo el tiempo. Y Dios le ha dado un giro a mi vida y me ha empezado a bendecir y me ha ayudado y nunca me ha desamparado hasta el día de hoy. Y Dios ha sido tan bueno que todos mis hijos han estudiado, todos mis hijos han salido bendecidos, pero ya cada uno de ellos sabe que el legado que les hemos dejado es que amen a Dios y le obedezcan en todo. Si ellos no hacen caso, ya es de ellos. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Hermano, es un fin feliz. Pero ahora me voy a ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes si no están caminando recto? Yo tengo trabajo, vivo en mi casa, sí, pero tu vida, ¿qué legado estás dejando a esos hijos? ¿Qué si tu hijo a los 15 o 16 o a los 17 o a los 18 aparece un amigote y le da droga? Y como tu hijo no ha sabido, no ha tenido una columna, no ha tenido un ejemplo, agarra y se va a poner a probar y termina mal. O que se mete a la borrachera, o se mete a asaltar, o se mete a robar y aparece en la cárcel y todo eso. Yo le lloré a Dios cuando Él me llamó y le dije: voy a servirte, que esto. Y empecé los años. Fue durísimo el trato que Dios nos dio, pero fue necesario para cambiar nuestro corazón. Pero ahí Dios me dijo: te voy a bendecir y voy a bendecir a tus hijos. Y lo estoy viendo. Y veo cuál es la mayor bendición que tengo en mis hijos, que están en Dios. Y por eso yo les ruego, les imploro: agárrense de Dios, ámenlo con todo el corazón, elijan lo mejor. Porque Dios, ¿qué ha hecho en mi vida? Me ha vuelto a llevar a lo que era como al principio. Creo que a los ojos de Dios soy hermoso, no sino de corazón, porque lo amo. Y Él ha puesto su Espíritu Santo aquí adentro. Ya no soy un hombre común, ya no es común mi esposa, ya no son comunes mis hijos. Tienen al Espíritu de Dios, ellos lo han conocido. Ninguno de mis hijos fue obligado a recibir a Jesús. Cada uno decidió en su edad recibir a Jesús y a seguirlo. No porque sean hijos de pastores van a ser cristianos automáticos, no hay. Ellos tienen que decidir también. Por eso les ruego: todo lo que ustedes están sembrando van a cosechar. Si están sembrando mal, ténganlo por seguro que van a cosechar muy mal, muy mal. Y como les anticipaba, estamos en un tiempo muy, muy terrible. Ahora es el tiempo de agarrarnos de Dios. Ahora es el tiempo de obedecer a Dios en todo, de hacer las cosas no por el pastor, no por la iglesia, no por la congregación, porque amas a Dios. El que me ama guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14. Yo no sé cuánto lo amarás,
Yo no sé por qué estarás siguiéndolo a Dios, pero aquel que ese día te perdonó entró en tu corazón. Si hay hombres y mujeres que tengan problemas, tengan vicios, tengan cosas, ya basta de escudarte en tu vergüenza. Con Cristo puedes salir cuanto antes de eso. Ningún hombre te va a sacar, solo Cristo te va a sacar. Solo Dios te va a sacar de esa forma de vivir. Si tú eres uno que engañas a tu mujer, arrepiéntete, sal de eso, porque si no, te van a hacer lo mismo. Y mujeres, si están engañando a sus esposos, lo que siembran cosecharán. Si ustedes están engañando a la gente para tener dinero, lo mismo van a cosechar. Por eso, giren su vida, gírenla en Dios, y Dios hará que todo salga bien, porque lo que Dios hace es hermoso, y es perfecto. Está en ti, está en ti. Ahora tienes el potencial de hacer muchas cosas. Dice que Dios bendice nuestras manos para que hagamos riquezas. El que no tiene bendición tiene que hacerlo con el sudor de su frente. Así que, amados y amadas, vamos a enfrentar lo más terrible. Estamos preparados. ¿Te sientes fuerte? ¿Crees en la justicia de los hombres? No. Pero Dios, al que lo tiene por hijo, lo va a defender. Lo va a defender. Dice que los que estamos en Dios, ángeles acampan alrededor de nosotros. ¿Y sabes qué? El único que abre puertas es Dios. Y cuando tiene que cerrar, las cierra Dios. Porque todo lo que quiere para ti es para bien. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y Dios te va a bendecir. Amén. Tú tienes que triunfar en Dios, pero no esos triunfos del mundo, sino que estés preparado. Dios nos va a guardar de toda esa maldad. Dios nos va a proveer. Ustedes pueden fijarse que en la pandemia hemos sido bendecidos por Dios. No nos ha faltado. Ahí está la mano de Dios. En los momentos más difíciles hemos visto la luz, hemos visto la ayuda de Dios. Pero no abuses. Si obedeces, mayor será la bendición. Amén. Porque Él es fiel y verdadero, y lo que ha dicho lo va a cumplir. Amén. Cierra sus ojitos ahí, vamos a orar. Oh, Señor. Yo sé que mientras compartía con tus ojos cerrados ahora, tu vida no es la mía. Lo que tú has pasado, cómo ha sido, es tuyo. Tu éxito o tu derrota va a ser tuya, pero no se va a quedar allí. A la mujer que has dicho que la amas, te va a seguir. Va a tener que cosechar de lo que tú sembraste. Y mujer, de lo que tú has sembrado cosecharás. Porque tú dijiste: sí, yo quiero ese esposo. Lo que más pena me da, no pase con tus hijos, por favor. Que no pase con tus hijos. Tus hijos no han hecho nada para venir a este mundo, no te han pedido. Y se sabe que son el fruto del amor que un día confesaste con esa mujer o con ese varón. Es la herencia que Dios te ha dado. Hay tantos cristianos tibios que tienen hijitas prostitutas ahora, que tienen hijos que son borrachos, que son drogadictos.
Ahí hay padres tan inconscientes, que no se dan cuenta que puede ser el error de papá o de mamá el que los puede derrumbar. Y sabes que tu hijo, que ahora dice sí, mi papá, mi mamá, te llegará el día a ti también. Y cuando llegue el día en que tú seas mamá o papá, vas a repetir lo que han hecho tus padres. Y lo que ahora dices, ay, que me duele, mis papás son malos, tú vas a escuchar de su propia boca de tus hijos lo mismo. Y ahí te darás cuenta y recordarás: mi papá, mi mamá me decía, y yo les decía a ellos, y yo hacía esto, y ahora mira. Reacciona. No estás haciéndote un favor. Reacciona, la ayuda de Dios está para ti. Dios te ha buscado porque te estabas perdido. Dios se involucra en tu vida porque te vas a destruir. Y sabes más, porque Dios está viendo el futuro. Él sabe el pasado, presente y futuro. Señor, gracias. Gracias por haberle dado un giro a mi vida, Dios. Gracias por haberte fijado en esto que no servía para nada, un inútil, que no sabía ni guiar a su familia, que no sabía hacer las cosas, un soberbio, un altivo, un orgulloso, un hombre perezoso, un hombre que no podía mirar cómo su esposa lo ayudaba tanto. Y cómo crecían sus hijitas privadas de cosas. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque me diste una oportunidad. Gracias, gracias. Nunca me cansaré de agradecerte. Y yo sé que mis nietos estarán refugiados en tu palabra, porque mis hijos les están hablando lo mismo, Señor, como yo les he hablado, como mi esposa. Les he enseñado de la palabra, han visto cómo hemos orado, cómo hemos hecho, cómo nos hemos comportado. Señor, tu gracia ha sido hermosa. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Yo lloro por ellos, Señor, por ellos, porque si están pasando estos momentos, están en esa situación o van a pasar eso, yo te pido que los hagas reaccionar, que hagas un giro como lo hiciste en mi vida, Señor. Que hagas que sus corazones se compunjan, que puedan mirar su realidad, que no sean conformistas, que no escuchen al diablo mentiroso. Señor, que no piensen que no pueden trabajar. El trabajo es honra, Señor, porque es un regalo tuyo. Señor, Pablo decía que todo lo que tenía, todo lo que era, lo optó por basura. Y Señor, trabajó en tiendas, siendo del Sanedrín uno importantísimo, porque él quería vivir honestamente y ser una bendición para los demás. Señor, cámbiales el carácter a los varones, por favor. Cámbialas a las mujeres, Señor, porque tú eres el único que puedes cambiar. Y a los jóvenes, Señor, ábreles los ojos ahora, en este tiempo, para que puedan mirar, para que no cometan errores de los cuales tengan que cosechar, sino aciertos. Que empiecen a caminar, porque el que edifica contigo va a edificar bien. El que edifica sobre la roca, venga tempestad, no se va a caer. Pero el que hace en arena, todo se destruye. Dios, ayúdalos. Ayúdalas. Ayúdalos, por favor. Que sea el día en que se acabe todo esto, y que sea el día en que empiece todo lo que tú has hecho, porque tú te maravillaste de tu creación.
Tú lo hiciste hermoso todo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.